Bienvenidos, vamos a trabajar la voz activa y la voz pasiva en las oraciones. Nos dice que una oración está en voz activa cuando el sujeto de la oración realiza la acción del verbo. Tenemos una oración, Carlos peina a Caterine. Vamos a analizar esta oración y también a conocer que la estructura de estas oraciones debe respetar la siguiente fórmula, que sería sujeto agente más verbo que indica acción y más complemento directo. Recordemos, un sujeto agente es cuando ese sujeto realiza la acción del verbo. Analicemos entonces la oración, Carlos peina a Caterine. El verbo de la oración sería peina, porque viene del infinitivo peinar. ¿Quién realiza la acción del verbo peinar? ¿Caterine o Carlos? En este caso sería Carlos. Sería un sujeto agente porque es el que realiza la acción del verbo. Ahora vamos a hacer la pregunta para sacar el complemento directo. Carlos peina ¿a quién? A Caterine sería el complemento directo. Y vemos que esta oración está en voz activa porque cumple la fórmula de sujeto agente más verbo y más complemento directo. Esta oración la vamos a transformar en voz pasiva. ¿Qué nos dice la voz pasiva? Que el sujeto es un sujeto paciente. ¿Por qué? Porque recibe la acción del verbo. ¿Cómo se estructuran estas oraciones? Sería un sujeto paciente más un verbo ser o estar y más un participio. Para estructurar estas oraciones, el complemento directo de la oración en voz activa pasa a ser el sujeto paciente. Se agrega el verbo ser y estar, en este caso es, porque está en presente, y el verbo principal de la oración en voz activa se convierte en participio en la oración en voz pasiva. En este caso sería peinada. Y podemos ver que se cumple la fórmula de la voz pasiva, que sería sujeto paciente más verbo ser y estar y más participio. Vamos a ver otra oración. El padre lleva a Mariana al partido de fútbol. Vamos a analizar. Encontramos el verbo de esta oración sería lleva, porque viene del infinitivo llevar. ¿Quién es la persona que lleva? ¿El padre o Mariana? Nos damos cuenta que es el padre que realiza la acción de llevar. En este caso sería un sujeto agente. Ahora sí, hago la pregunta para sacar el complemento directo. Digo, ¿el padre lleva a quién? A Mariana sería complemento directo. En este caso, esta oración está en voz activa porque se cumple la regla de sujeto agente más verbo y más complemento directo. Está en voz activa. Vamos a transformar esta oración a voz pasiva. El complemento directo pasa a ser el sujeto paciente. ¿Por qué paciente? Porque recibe la acción del verbo. Se agrega un verbo ser o estar dependiendo del tiempo. En este caso lleva está en presente, entonces ponemos es. Y el verbo principal de la oración en voz activa pasa a ser un participio en la voz pasiva. ¿Por qué es un participio? Porque termina en ada o en ado, o hay algunas excepciones también. Vamos a ponerle aquí participio. Y ven que cumple la regla, en este caso sería sujeto paciente más verbo ser o estar y más participio. Vamos a ver una última oración. Dice, mi perro come una torta. El verbo de esta oración sería come. ¿Quién realiza la acción de comer? Sería mi perro, sujeto, agente, porque realiza la acción. Preguntamos para sacar el complemento directo. Mi perro come ¿qué? Una torta sería complemento directo. Ahora, el complemento directo en la oración en voz pasiva pasa a ser el sujeto paciente. En este caso, la torta sería sujeto paciente. Se agrega el verbo ser o estar dependiendo el tiempo y el verbo principal de la oración en voz activa pasa a la voz pasiva a ser un participio.